Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Parece que sí. Buenas noches. Ok, bueno. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí presentes en este webinar. En esta ocasión les voy a estar compartiendo, denme un momentito, vamos a empezar a compartir la pantalla para poder empezar nuestra presentación de este webinar. Antes que nada, quiero decirles que si surge alguna pregunta, alguna duda, las vayan anotando porque al final de la presentación se va a hacer un espacio para poder dar respuesta a todas esas dudas o preguntas que surjan, ¿ok? Entonces, por favor, vayan anotándolas para que al final se se puedan responder. Mi nombre, me presento, es María de Lourdes Guerrero Contreras y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que es la probabilidad y distribución de probabilidades. El principal objetivo de este webinar es brindarles a ustedes como las bases teóricas, ¿sí? De lo que es la probabilidad, algunas de las leyes, que forman parte de ella para que ustedes tengan un conocimiento y una base teórica, ¿ok? Vamos a proceder. Aquí se puede apreciar cuál es el temario que vamos a estar abordando nosotros en esta sesión. Vamos a ver que en primer lugar vamos a hablar acerca de lo que es la probabilidad y de lo que es dentro de la probabilidad el análisis combinatorio, el cual pues incluye el principio fundamental de conteo, las permutaciones y las combinaciones. Vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de probabilidad y las leyes, principales leyes de la probabilidad también. Vamos a hablar acerca de lo que es la distribución de probabilidades, que incluyen distribuciones discretas, la cual abarca la distribución binomial y la distribución Poisson y las distribuciones continuas que abarcan la distribución continua, la distribución normal y las áreas tabuladas para de la distribución normal. ¿Ok? Procedemos entonces y empezamos con lo que es la probabilidad. Vamos a dar una pequeña definición. Y tenemos que esta es una medida matemática, la cual nos va a ayudar a cuantificar la posibilidad de que ocurra un evento aleatorio, expresada como un número, el cual puede ir desde cero, que representa la imposibilidad absoluta, hasta el número uno, que representaría la certeza total. Pero también podemos encontrar que la probabilidad va a estar expresada en algunas ocasiones en porcentajes que van desde el cero hasta el 100%. La probabilidad entonces es una rama de las matemáticas que nos va a ayudar a analizar el azar y la incertidumbre. ¿Ok? Vamos a mencionar un par de ejemplos muy comunes y básicos, que es el número uno, lanzar una moneda, ya que la probabilidad de que salga cara es de 0,5 o lo que es equivalente, el 50%, ya que hay un caso favorable entre dos posibles resultados. ¿Ok? El segundo ejemplo consiste en lanzar un dado, en donde la probabilidad de obtener, por ejemplo, el número 3 es de un sexto. Esto es debido a que existen pues 6 caras posibles en el dado, ¿sí? La importancia de la probabilidad, bueno, pues esta nos va a ayudar mucho en lo que es la toma de las decisiones, para tomarlas bien informadas en entornos donde existe incertidumbre, por ejemplo, en el área de finanzas, en la ingeniería, en las investigaciones científicas y en los juegos de azar e incluso en las predicciones meteorológicas. El análisis combinatorio. ¿Qué es el análisis combinatorio? Bueno, pues es una rama de las matemáticas
que estudia las formas de agrupar, ordenar o seleccionar elementos de un conjunto finito. Esta determina la cantidad total de configuraciones que son posibles. El análisis combinatorio, pues emplea las principales técnicas que se muestran en esta diapositiva, que son el principio fundamental de conteo, las permutaciones y las combinaciones. Vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo de cada una de ellas. El principio fundamental de conteo. Bueno, pues este es una regla que también se conoce comúnmente como regla del producto y la cual establece que si un evento puede ocurrir de n maneras y un segundo evento de m maneras, entonces ambos eventos pueden ocurrir en una secuencia de n por m. Y esto estaría representando el total de formas distintas en que se pueden presentar estos eventos. El ejemplo muy sencillito es si nosotros tenemos tres tipos de helados y dos sabores, entonces nosotros multiplicaríamos únicamente 3 por 2 y son 6. Esto quiere decir que tendríamos 6 combinaciones posibles y ese es el principio fundamental de conteo. Esto se aplica mucho en temas de probabilidad, en estadística, en logística, computación y en combinatoria para lo que es la organización de opciones y poder así optimizar diferentes procesos. Entre sus aplicaciones también está, como dije, la logística, ¿verdad? Y la toma de decisiones, ya que esta se utiliza para calcular combinaciones que van desde rutas, menús o configuraciones de productos. Y también se utiliza mucho en lo que es la computación y los algoritmos, permitiendo principalmente la optimización de los recursos en tanto lo que se refiere a computadoras y disminuir el tiempo de ejecución al analizar la complejidad de algoritmos o bien la capacidad de almacenamiento. El siguiente que nosotros tenemos son las permutaciones. Una permutación es una técnica matemática la cual nos va a permitir contar todas las posibles ordenaciones, arreglos o secuencias, perdón, de un conjunto de elementos donde el orden sí importa. Las principales características de las permutaciones son, como ya se mencionó, que el orden sí importa y que los elementos no se pueden repetir, ¿ok? Las fórmulas que se utilizan son las que podemos apreciar aquí en los recuadros blancos. En estos, en esta presentación, en este webinar, no vamos a ahondar mucho en el tema de las fórmulas porque es más que nada como proveerles a ustedes las bases teóricas, que son los conceptos que habitualmente se manejan dentro de lo que es la probabilidad. Aún así, bueno, es importante también hacer mención de las fórmulas de una manera pues bastante general, ¿verdad? Aquí podemos observar las formulitas y abajo tenemos la descripción de cada una de las variables, que son en donde PNR o también NPR, pues se refiere al número total de permutaciones, es decir, el resultado de la fórmula. N es el número total de elementos o el tamaño de la población disponible. Y R es el número de elementos que se seleccionan o que se ordenan, es decir, el tamaño de la muestra. El signo de admiración, pues, es llamado factorial y este va a estar muy presente en muchas otras fórmulas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, es importante, pues, especificar a qué nos referimos con factorial, el cual, pues, nos indica, o más bien es el producto de todos los números enteros positivos, menores o iguales a dicho número que esté acompañado por este signo. Por ejemplo, 5 factorial es igual a decir 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso es un resultado de 120, ¿ok?
Un ejemplo de una permutación. Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones, ¿ok? Para este caso, m es igual a n. Entonces vamos a emplear esta fórmula que es únicamente el tamaño de la muestra, ¿verdad? Con el signo de admiración, que es como les habíamos mencionado anteriormente, el factorial. Y entonces tenemos que el resultado es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, obteniendo un resultado de 720. Esto quiere decir que hay 720 formas distintas de acomodar esos 6 elementos. Ese es el ejemplo de una permutación. Ahora, las combinaciones. En estadística, son técnicas de conteo que nos van a determinar el número de formas de seleccionar subconjuntos de elementos a partir de un grupo mayor, en donde el orden de selección no importa. En este caso, se enfoca en qué elementos son los que se eligen, más no en cómo es que estos se van a ordenar. Esta es la principal diferencia que encontramos entre combinaciones y permutaciones, ¿ok? Entonces, las características principales de las combinaciones es que el orden es irrelevante, porque la combinación decir A, B es lo mismo que decir B, A, ¿ok? Y generalmente los elementos en una selección no se pueden repetir. La fórmula es esta que está en el recuadro blanco. De igual manera, podemos apreciar que CNR es el número total de combinaciones posibles, es decir, el resultado de aplicar dicha fórmula. R es la cantidad de elementos que se van a elegir o a tomar a la vez. Y el signo de admiración, que es el factorial, ¿verdad? Que como ya dijimos anteriormente, ¿a qué nos referimos cuando decimos factorial? Aquí tenemos un ejemplo también muy sencillo en donde si nosotros tenemos 5 personas, que sería la variable n, y necesitamos elegir o formar un comité de 3, que sería la variable r, la cantidad de combinaciones se calcula como, y bueno, pues ahí tenemos ya sustituidos los valores en la fórmula, obteniendo como resultado 10 combinaciones posibles. Ese es un ejemplo de combinaciones, ¿ok? El concepto de probabilidad. Bueno, ya mencionamos al inicio lo que es la probabilidad. Vamos a retomar un poquito, pero es algo que ya lo hablamos a grosso modo al inicio. La probabilidad, pues, es una rama de las matemáticas que mide la frecuencia o posibilidad de que ocurra un evento aleatorio bajo condiciones estables. Se expresa, como ya lo dijimos, con un número que va entre 0 y 1, en donde 0 significa que el evento es imposible y 1 representa un evento que es seguro, donde los valores que son más cercanos a 0 indican una baja probabilidad y los más cercanos a 1 una alta probabilidad de que se presente el evento. La probabilidad en sí pues nos proporciona una manera sistemática de medir la incertidumbre y analizar fenómenos que son aleatorios, siendo la base para aplicar muchas de las leyes y métodos de la probabilidad en diferentes contextos. La aplicación, bueno, pues la probabilidad aplica en un sinfín de áreas, de rubros, y de materias y demás, como es la estadística, la física, las ciencias, y en general en la toma de decisiones en cualquier entorno donde se presente incertidumbre o azar. Las leyes de probabilidad. Bueno, las leyes de probabilidad son reglas matemáticas que nos van a permitir calcular la posibilidad de que ocurra un evento. Es decir, estas leyes van a cuantificar la certeza de eventos entre 0, que es el imposible, hasta 1, que representa la seguridad. Las principales leyes de probabilidad son
ley de la suma, que también es conocida como ley de la adición, ¿ok? O regla de la suma. En estadística, esta ley calcula la probabilidad de que ocurra un evento al que vamos a llamar evento A y un evento llamado B, o bien de que ocurran ambos simultáneamente. Se formula sumando las probabilidades individuales de cada evento y restando su intersección para que de esta manera evitemos el doble conteo. La fórmula que se emplea está aquí en el recuadro blanco y abajo tenemos la descripción de las variables, ¿ok? Como ya les dije, no vamos a ahondar ahorita mucho en el tema este de las fórmulas, pero es importante irlas también, pues mencionando y teniendo presente. La ley de la multiplicación. Esta es una ley o regla que nosotros la vamos a utilizar para calcular la probabilidad conjunta de que dos elementos, tanto A como B, ocurran de manera simultánea. La fórmula va a depender, dependiendo de si los eventos de los que se trata son independientes o si son dependientes. Tenemos aquí, por ejemplo, la fórmula para eventos independientes. Esta nosotros la vamos a utilizar cuando la ocurrencia del evento A no afecta en nada la probabilidad de ocurrencia de un evento llamado B. Ahí tenemos la fórmula que se aplicaría y aparte tenemos otra fórmula para eventos que son dependientes, ¿ok? Esto quiere decir que son eventos en donde la ocurrencia del evento A va a afectar la probabilidad de la ocurrencia del evento B. Esto también es llamado probabilidad condicional y en estos casos la fórmula que se utiliza es distinta, ¿ok? Aquí la podemos observar y podemos ver ahí también las diferentes variables, pues qué representa o a qué corresponde cada una de estas variables. Otra de las leyes de la probabilidad es la ley del complemento. Esta nos dice que la probabilidad, perdón, esta nos dice la probabilidad de que un evento no ocurra, ¿ok? La fórmula que se emplea la podemos apreciar en el recuadro blanco, en donde podemos observar que es necesario tener conocimiento de un valor que es el que dice igual a 1 menos PA, ¿ok? PA pues es la probabilidad de que el evento sí ocurra. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, debemos tener ese dato para poder obtener el resultado. Vamos a mencionar dos ejemplos. El primero que es de la ley del complemento, que es precisamente la que acabo de mencionar. Por ejemplo, dice aquí, si la probabilidad de ganar un sorteo es de 0,2 o el 20%, entonces la probabilidad de no ganar un sorteo es, y ahí tenemos sustituidos los valores, y el resultado sería 0,8. Esa sería la probabilidad de no ganar un evento. Un ejemplo de la ley de multiplicación es si la posibilidad de que un estudiante apruebe matemáticas es de 0,7 y la probabilidad de que apruebe estadística, dado que aprobó matemáticas, es de 0,8, entonces aquí vamos a aplicar de las fórmulas que mencioné de la ley de multiplicación. Recordemos que la fórmula cambia dependiendo de si los eventos son dependientes o independientes. Para este caso, son independientes. Entonces, estaríamos utilizando la segunda fórmula, ¿ok? En donde el resultado consiste únicamente en multiplicar el 0,7 por el 0,8, obteniendo como resultado 0,56. Esa es la probabilidad de que el estudiante apruebe ambas materias.
Como les mencioné, el otro subtema, ¿verdad? Principal es el de distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones lo que hacen es que describen cómo se distribuyen las probabilidades de los diferentes resultados de un fenómeno aleatorio, asociando una probabilidad a cada valor posible de una variable aleatoria. Son fundamentales para modelar fenómenos reales, predecir comportamientos y determinar qué valores son más o menos probables. Dentro de las distribuciones de probabilidades existen dos tipos, la distribución discreta y la distribución continua, ¿ok? La distribución discreta se aplica cuando la variable toma valores que son finitos o bien contables. Por ejemplo, lanzar una moneda. O sea, ahí no hay más opciones que dos, ¿ok? Entonces, el valor es finito. Y en la distribución continua, esta la vamos a aplicar cuando la variable puede adquirir cualquier valor, pero dentro de un rango. Por ejemplo, el tiempo o la temperatura. Vamos a hablar un poquito más de cada una de estas. Empezamos por las distribuciones discretas, que ya mencionamos que en estos casos la variable aleatoria solo puede tomar valores que son enteros o específicos. Dentro de estas distribuciones discretas encontramos lo que es la distribución binomial, la cual se va a utilizar cuando un experimento se lleva a cabo con un número fijo de ensayos independientes y cuyos resultados posibles son dos, éxito o fracaso. Ahí tenemos la fórmula que se utiliza para la distribución binomial con la respectiva explicación de cada una de las variables de dicha fórmula. Un ejemplo de distribución binomial es la llamada prueba de Bernoulli de n pruebas, ¿ok? La cual consiste en la realización repetida de n experimentos aleatorios en los que solo aparecen uno de dos resultados, ¿ok? Y en cada intento, las probabilidades de éxito o de fracaso permanecen constantes, es decir, son independientes de los resultados anteriores. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la distribución binomial. También encontramos, como dije, las distribuciones Poisson. Esta, esta distribución lo que hace es que describe el número de veces que un evento ocurre en un intervalo de espacio, de tiempo o de área y que no requiere un número fijo de ensayos. Se usa principalmente cuando se trata de eventos que son poco probables. La fórmula ya la podemos observar aquí y con su respectiva descripción de lo que representa cada una de las variables. A continuación tenemos un ejemplo de dónde o cómo se puede aplicar esta distribución de Poisson y sería, por ejemplo, para determinar el número de fallas de una red por semana, ¿ok? Esta distribución de Poisson se puede utilizar por este tipo de compañías de telefonía celular o proveedores de servicios inalámbricos con la finalidad de mejorar su eficiencia y el índice de satisfacción de los clientes. Pero para poder aplicar esta distribución de Poisson, siempre es necesario que se conozca de manera detallada el historial de la cantidad de fallas, para este ejemplo en particular, de cuántas fallas ha tenido la red en una localidad y en un periodo de tiempo específico, ¿ok? La probabilidad de que ocurra una cierta cantidad de fallas de esta red en el futuro se puede determinar fácilmente con la ayuda de la distribución de Poisson y esto ayuda a este tipo de empresas
a estar preparadas para problemas que puedan ocurrir en el futuro y tener diseñadas ya algunas soluciones con antelación. ¿Ok? Y de esta manera que los clientes no se vean afectados en el servicio que están recibiendo. Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo muy, muy práctico y muy claro de cómo se puede aplicar la distribución de Poisson. Las distribuciones continuas. Tenemos que estas se van a utilizar cuando la variable puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo. Algunos ejemplos son la estatura, el peso o la velocidad. ¿Ok? Y dentro de las variables, perdón, dentro de las distribuciones continuas encontramos lo que es la distribución continua en sí, que como ya se mencionó, pues calcula la probabilidad de que la variable se encuentre dentro de un intervalo determinado, ya que los resultados no están limitados a números enteros. En estos casos, la gráfica de este tipo de distribución continua está representada mediante una curva que es suave y continua que abarca todos los valores posibles dentro de un rango. Dentro de las distribuciones continuas también está la distribución normal, la cual es conocida comúnmente como curva de Gauss o campana de Gauss y representa el modelo teórico más importante de lo que es la estadística. Esta modela una gran cantidad de fenómenos, desde naturales hasta sociales y psicológicos, entonces tiene muchas aplicaciones. Las gráficas de la distribución normal se caracterizan por ser simétricas respecto a su centro y el área que está comprendida bajo la curva representa precisamente la probabilidad total y es igual a 1 o al 100%. En la imagen podemos observar cómo es la famosa curva de Gauss y cómo el área que está sombreada estaría representando la probabilidad total, como ya lo dijimos, que es equivalente al 1 o al 100%. ¿Ok? Para poder aplicarla, esta es la fórmula que se estaría utilizando. Y como les digo, ahí pueden ver más adelante, ya con más detalle, qué representa cada una de las variables. Pero ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos prácticos de la aplicación de esta, ¿ok? Sería, por ejemplo, en biología, para conocer la estatura, el peso, etcétera, de una población adulta en concreto, ¿sí? Una sección, una parte de la población en específico. En educación, para las calificaciones, en exámenes estandarizados a gran escala, en control de calidad, para saber el tamaño exacto de piezas fabricadas por una máquina, y en finanzas, para abordar el tema de los rendimientos diarios de las acciones financieras en el mercado. ¿Ok? Y por último, tenemos lo que son las llamadas áreas tabuladas de la distribución normal. Estas áreas son valores numéricos que van a estar organizados en una tabla matemática, la cual va a ser conocida comúnmente como tabla Z. Y estas representan la probabilidad de que una variable aleatoria continua caiga dentro de un rango específico. Existen diferentes tipos de tablas Z según el área que midan, ¿ok? Dependiendo del autor o del libro o software, las tablas de tabulación, em, el área que estas van a marcar pueden ser de tres formas distintas, que son de izquierda a Z, la cual estaría midiendo el área total desde el extremo izquierdo hasta el valor Z y es la más común. De la media a Z, mide el área que hay estrictamente en el centro, ¿ok? Y el valor de Z, pues es positivo.
Y por último, tenemos la tabla de cola derecha, la cual mide la probabilidad de que un valor sea mayor que z. La fórmula que se estaría empleando es la que se muestra aquí en el primer recuadro. Y tenemos que esta fórmula pues se usa para poder estandarizar una variable aleatoria que es denominada x a una distribución normal estándar llamada z. ¿Ok? Y por último, aquí tenemos en esta imagen unos ejemplos de áreas de la distribución normal según los valores que va adquiriendo z, que como ya se mencionó anteriormente, ¿verdad? Dependiendo del valor, como que van a estar más cargadas hacia un lado o hacia otro. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando z es igual a cero, está justamente en el centro. Cuando su valor es mayor o es positivo, está más cargada hacia la derecha. Y cuando es negativo, pues z se va a encontrar más hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto nosotros estamos terminando esta parte de hablar acerca de los principales conceptos de probabilidad. Y aquí les comparto rápidamente las referencias bibliográficas. Ahora bien, yo sé que fue un webinar bastante rapidito, ¿verdad? Pero yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene pues alguna, alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que se les aclarara para, para poder pues ya prácticamente concluir con este webinar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede... Entonces, el análisis combinatorio forma parte de lo que es la probabilidad. Ok, sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Y sí. Vamos a recordar que el análisis combinatorio es pues la rama de las matemáticas que estudia formas de agrupar, de ordenar o de seleccionar elementos de un conjunto. Entonces, pues sí, el análisis combinatorio forma una parte fundamental de la probabilidad. Específicamente, cuando hablamos del cálculo de probabilidades en experimentos que son aleatorios y que tienen resultados que son equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, la respuesta es sí, el análisis combinatorio forma una parte fundamental de lo que es la probabilidad. ¿Ok? Em, ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda? De acuerdo a los ejemplos mencionados, podemos ver que muchas reglas son de uso cotidiano. Entonces, ¿podemos decir que la probabilidad es algo que está presente en muchas de las actividades del día a día? Claro que sí, Samuel, ¿verdad? Muchas gracias por tu pregunta, tu comentario y efectivamente es muy cierto y es un hecho que la probabilidad no es solamente un concepto matemático, ¿ok? Es una herramienta fundamental que nosotros utilizamos muchas veces de manera incluso inconsciente, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras actividades diarias y nos va a ayudar cuando ya somos un poquito más conscientes de todos estos conceptos y demás, pues podemos percibir claramente cómo la probabilidad nos ayuda a evaluar riesgos y a poder tomar decisiones que sean, pues, bien fundamentadas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta que tengas? Mi pregunta es, ¿cuál sería la principal diferencia entre la distribución binomial y la de Poisson? Ok, mira, la principal diferencia radica en la naturaleza del número de ensayos y el contexto en el cual estaríamos aplicándolos, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, la distribución binomial, esta se aplica cuando hay un número fijo de ensayos y que estos tienen únicamente dos.
resultados, como lo mencionamos, que es éxito o fracaso. Ujú. Entonces, en este caso, el número de intentos es limitado, como ya lo dijimos. Y en la distribución de Poisson, esta se utiliza generalmente para modelar el número de eventos independientes que pueden ocurrir en un intervalo continuo de tiempo o de espacio. Entonces aquí el número de intentos es ilimitado, es decir, que no hay un máximo definido. Esa sería básicamente la principal diferencia entre distribución binomial y la distribución de Poisson. Espero que haya quedado claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Cuándo usar permutaciones y cuándo usar combinaciones? Muchas gracias y buenas noches. Ok, alcancé a escuchar que la pregunta es cuándo usar una u otra, ¿verdad? Permutaciones y combinaciones. Bueno, la principal recomendación es que las permutaciones se van a utilizar cuando el orden de los elementos sí importa, ¿ok? Ya que si nosotros cambiamos la posición de alguno de estos elementos, el resultado que se genera ya es un resultado distinto. Y por el contrario, cuando nosotros estamos este, frente a situaciones donde el orden de los elementos no importa, la posición de los elementos no cambian el resultado, ahí estaríamos hablando de que se pueden utilizar las combinaciones. Entonces, esa es la recomendación. Primero, identificar, ¿no? Si la posición de los elementos va o no va a alterar el resultado. En base a eso, nosotros podemos elegir, o determinar más bien, si lo correcto es usar permutación o usar combinaciones. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta que me quieran hacer. Si no hay ninguna duda más, entonces con esto pues estaríamos dando por concluido este webinar. Yo les agradezco que hayan estado aquí acompañándome y espero que hayan aprendido más acerca de la importancia de lo que es la probabilidad. Creo que ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a dejar ya aquí de compartir. Muchas gracias, de verdad. Les agradezco. Y nos vemos para la siguiente.